hermoso. Súper. Oye, muchas gracias, Patricia. Bienvenida a este espacio. Gracias a todos y todas por participar. Esta actividad es para y por ustedes. Estamos aquí porque queremos que ustedes se conozcan, que creen redes, que se abracen virtualmente y que, quién sabe, se generen relaciones que les permitan apalancar sus causas, sus movimientos, su activismo, ya sea de una oficina de la discapacidad, como lo comentaba recién Patricia, o también de una organización territorial, una fundación, una corporación, una junta de vecinos, un grupo de amigas, madres, cuidadoras, quién sabe. Lo que queremos es que aquí sea un espacio de colaboración este espacio es para y por ustedes. Así que tenemos preparado un día importante, así que vamos a dar inicio formalmente. Así que Oh, una vez más, sí, don Guillermo Bermúdez también tiene la mano levantada. el último partimos. Guillermo, te escuchamos. Bueno, es interesante y poder, digamos, contactarse con gente de otras regiones con realidades diferentes y bueno, todo sea por la inclusión, ¿no es cierto?, de las personas con discapacidad. En el caso nuestro, nosotros nos estamos integrando bastante porque anteriormente las organizaciones, digamos, no participaban. eh, no participaban y esperaban solamente todo lo que le entregaba la oficina de la discapacidad de la municipalidad. Entonces nosotros ahora estamos tomando las riendas, ¿no es cierto?, involucrándonos, capacitándonos, conociendo, sabiendo, aprendiendo de lo que se puede y lo que no se puede hacer, cuáles son todos los derechos, porque éramos totalmente ignorantes. Directivas anteriores Mm. se dedicaban solamente a recibir lo que la oficina de la discapacidad les entregaba, que era bastante poco. Pero ahora ya nosotros estamos tomando las riendas y involucrándonos más y capacitándonos más para poder lograr más, porque la discapacidad, desgraciadamente, se habla mucho, pero es poco lo que las autoridades, digamos, entregan, pero todavía estamos demasiado invisibilizados. Muchas gracias, Guillermo. Un aplauso también para ti. Gracias a cada una de las que compartió. Sin duda, esta actividad está diseñada para ustedes y para que esto pase. Así que vamos bien, vamos bien. Primer objetivo, vamos avanzando de que se conozcan. De ahí la idea es poder, si ustedes están de acuerdo, hacer un directorio y compartírselo para que ustedes puedan quedar en contacto. Pero decirles que esta actividad de Fundación Ronda se enmarca en la conmemoración del año 2024, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde queremos de corazón, con el anhelo más profundo, poder seguir continuando nuestro trabajo fortaleciendo sus competencias como activistas, como organizaciones que trabajan en materias de discapacidad, de cuidado, para que juntos, juntas, podamos darle la vuelta a estas brechas que todavía nos siguen afectando como país. ¿Cómo va a hacer esta reunión? Vamos a dar una pequeña introducción de la temática que nos convoca, pero también ya vamos a empezar a traspasar contenido. Todas las dudas, comentarios que tengan los van a ir escribiendo en el chat y tanto yo como otro relator de nuestra fundación los vamos a ir contestando en la medida del avance de la actividad. Así que vayan escribiendo todo en el chat. Esta reunión está quedando grabada, por lo tanto la van a poder volver a tener y esta presentación se las vamos a hacer llegar. Así que dicho eso, vamos a comenzar poniendo en contexto. ¿Quién es Ronda? Nuestra fundación nació hace 10 años con el objetivo de transformar la mirada respecto a lo diverso, a lo diferente, poder provocar un cambio cultural tanto en organizaciones públicas como privadas, pero en especial hacer incidencia política pública a favor de las personas con discapacidad, personas cuidadoras y mujeres. Trabajamos en distintas áreas, tenemos áreas de impacto que desarrollamos en nuestro quehacer diario y una de esas tiene que ver cómo llegamos a los tomadores de decisiones. Por eso hoy día les transmito esta reunión desde el Congreso porque hemos estado trabajando en distintas reuniones, en distintos momentos, con senadores, senadoras, diputados, diputadas, con el director de Senai, Daniel Concha. Estuvimos hace un rato donde le traspasamos también nuestras inquietudes sobre distintos temas, pero también que estamos viendo de cara al Sistema Nacional de Cuidados y la implementación de la reforma de la Ley 21.015, Ley de Inclusión Laboral. Pero además trabajamos con organizaciones.
Finalmente, las organizaciones son las que nos ayudan a apalancar nuestro trabajo, que son empresas, organismos públicos, donde trabajamos para volverlos inclusivos desde su ADN. Este ha sido el modelo que hemos trabajado en los últimos 10 años de vida y que busca tener excedentes de operación, recursos económicos para poder apoyar programas gratuitos para personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad, mujeres cuidadoras, organizaciones de cuidados. Muchos de ustedes seguramente han llegado por haber sido participantes de alguno de nuestros programas, otros y otras vienen por la Red Nacional de Cuidado, que somos parte, o la Red para la Reforma de la Ley 21.609, la Ley Antidiscriminación, o alguna otra instancia que nos hemos conocido. Pero finalmente todo lo que hacemos busca tener un sello en programas de alto impacto a lo largo de todo Chile, sello que tiene algunas características, por ejemplo, como por ejemplo descentralización, ahí está, descentralización, que buscamos que sean a lo largo de todo Chile, acompañamiento, de darle soporte a las personas con discapacidad, enfoque de género. Sabemos que la discapacidad no solo está en las brechas que tienen las personas con discapacidad, sino brechas de género muy importantes. Autonomía, que puedan volverse autónomas, que puedan ser lo que quieran ser, no lo que la sociedad dice, una organización, un gobierno de turno. Pero además colaborar, que es parte de esta agenda que estamos hoy día aquí, y un plan individualizado de trabajo. Además, tenemos carácter constructivo con Naciones Unidas y estamos trabajando codo a codo desde el Consejo Social Económico de Naciones Unidas para que políticas públicas en el mundo y en Chile tengan impacto. Denle nomás, chiquillos. Si ya saben que estoy en la escalera del Congreso, así que no se preocupen, que estamos en tiempo real, ustedes saben. Bueno, y ¿cómo ser una organización sin fines del siglo XXI? Yo les quiero confesar que esta actividad que ustedes van a tener hoy la he realizado de forma personal, yo, María José Escudero, por más de 10 años. Hemos dispuesto esta presentación que van a ver y que les va a llegar, la hemos hecho muchos emprendedores, fundaciones, corporaciones y organizaciones, porque he buscado traspasar lo que nos funcionó y lo que no nos funcionó en Ronda. Hoy día Ronda es un equipo que está bordeando las 100 personas, vamos a seguir creciendo los próximos días por un proyecto que nos adjudicamos, pero además hemos resuelto muchas crisis. La pandemia, donde pensé que íbamos a morir como organización, donde tuvimos que despedir gente, donde tuvimos que hacer muchas cosas, una residencia de personas con discapacidad que nos tiene con un déficit de más de 90 millones, que estamos viendo cómo resolver, y muchas situaciones muy complejas, pero que el propósito que tenemos como organización nos ha mantenido en pie, y eso es lo que queremos poder traspasar. Eso es lo que nosotros queremos traspasar. A ver, acá están escribiendo, César dice, sin dudas tenemos una misma bandera de lucha, me da gusto sentir que nos estamos organizando. Alexandra dice, las personas con discapacidad y las organizaciones de IPARA son las indicadas para levantar sus necesidades y exigir sus derechos. Totalmente de acuerdo. Sin necesidad de intermediarios que lucran con nuestra causa. En general, fundaciones toman nuestra bandera para lucrar. Los proyectos que ustedes adjudican son pagados, no gratuitos, y Cenamis paga las capacitaciones. Ahí solamente Alexandra, y que es parte de lo que vamos a ver, la idea es que las organizaciones territoriales, funcionales, se financien. Y hay distintas formas de financiamiento y es lo que vamos a ver. Por lo general, para que tú lo sepas y todo el resto, cuando les toque postular un proyecto, los proyectos exigen un financiamiento personal de la organización. O sea, no es solamente lo que el organismo, ya sea Senadi o quien sea, puede darte para dar un proyecto y llevarlo a cabo, sino también es lo que la fundación o organización territorial dispone. Nosotros en cada proyecto son varios los millones de pesos que ponemos de autofinanciamiento, porque entendemos que lo que provee algún organismo público, una empresa particular, por lo general no financia la operación real de un proyecto, sobre todo los profesionales especialistas de primera, que es lo que queremos tener como organización. Entonces, vamos a responder todas las preguntas al final, feliz, nos quedamos a aclarar dudas. Siempre hay un imaginario que hace que se piensen cosas que a veces distan de la realidad y las podemos aclarar todas. En nuestra página está la FECU, en qué se gasta, cómo no se gasta, etc. Pero esta actividad en particular tiene una entrega hacia ustedes. ¿Qué queremos lograr? Que ustedes se lleven algunas herramientas y vean si les hace sentido o no, pero también los vamos a vincular con organizaciones que los podrían gratuitamente apoyar a llegar a ese resultado.
El primer punto que les vamos a mencionar en este camino para hacer una organización del siglo XXI, romperla en el buen chileno en el 2025, tiene que ver con el propósito. Muchas veces, muchos y muchas de ustedes han escuchado hablar de la misión y la visión. La verdad es que la misión y la visión son conceptos que están, entre comillas, pasados de moda y que muchas veces las empresas contratan a alguien y te pasan el manual de la compañía y la misión y la visión y al final eso queda en un cajón. Según Forbes, lo que dice es que el 70% de las empresas no se guían por la misión y la visión, sino que se guían por el propósito. ¿Y qué es el propósito? El propósito es el por qué, el más allá del para qué. Ahí sí me ayudas adelantando una página, Basilio. Lo que se trata de esto es cómo los ayudamos a entender que es tan necesario que ustedes en su organización, con su directorio, con sus organizaciones, puedan entender cuál es su propósito, porque el propósito, chiquillos, chiquillas, va a ser lo que les va a permitir no soltar la organización en los momentos de dificultad. Van a haber muchos momentos que ustedes van a querer salir corriendo. Y yo se los digo como fundadora, han habido millones de momentos que he querido salir corriendo. Pero hoy día ustedes tienen una causa, una bandera territorial, comunal, de región, que es sumamente importante y eso es lo necesario. Un ejemplo de esto podría ser que Soprole, por ejemplo, vende leche, yogur, queso, pero ese no es su propósito. Podríamos inventar, soñar que el propósito de Soprole, por ejemplo, podría ser soñamos y anhelamos que las familias sean sanas y saludables. No tiene que ver con la venta de la leche, no tiene que ver con la venta del yogur, tiene que ver con algo que va más allá. Y eso es lo que ustedes requieren construir, un propósito que ante cualquier cosa, yo como cristiana se los puedo decir, cuando vienen esas tormentas, ¿en qué me agarro yo? En la palabra de Dios, en mi caso, en mis creencias personales como cristiana, pero ustedes ¿en qué se van a agarrar? En su propósito. ¿Y cuál es el propósito? El que ustedes definan. Eso grande y poderoso que enrole a sus voluntarios, enrolen a sus donantes, enrolen a sus empresas, enrolen a quien sea que necesite ser enrolado, quien sea que necesite poder comprender lo que ustedes hacen y cómo lo hacen. Y es por eso que hay una organización que nos ayudó en este proceso a nosotros y saliendo de esta reunión les vamos a hacer llegar sus contactos para que ustedes puedan tomar contactos con ellos y, ahí, y que nos ayudó a construir este propósito. ¿Cuál es el propósito de Ronda? Transformamos nuestros miedos y barreras en confianza, empatía para hacer una sociedad que valora la diversidad y es colaborativa. Acá nada habla de lo que hacemos, que es asesorar a empresas a construir políticas de diversidad, equidad e inclusión, a poder apoyarlos en diseñar protocolos para las distintas leyes, a poder acompañarlos a abrir, formarlos en el uso correcto del lenguaje de los distintos grupos de la diversidad, acompañarlos en políticas de equidad de género, tantas cosas que hacemos. No habla de eso, no habla de las políticas públicas que hemos apalancado, no habla del trabajo que hacemos en el territorio, los programas que hemos hecho con más de 800 personas con discapacidad, programas de más de 300 y algo mujeres cuidadoras a lo largo de Chile. No habla nada de eso. Lo que habla es de un sueño. ¿Y cuál es nuestro sueño? Y que por eso queremos conectarlo. Este es un regalo para ustedes que a algunos les va a hacer sentido, otros quizás no tanto, pero es decirles lo que a nosotros nos ha funcionado, cómo hemos logrado sacar a Ronda del living de mi casa. Cuando yo creé Ronda, era subgerente de negocio en Falabella, dejé todo para seguir este sueño, renuncié a mi sueldo millonario, a mis bonos, renuncié a todo porque yo creía en que yo podía junto a más personas marcar una diferencia. Y eso es lo que ustedes, sé que están cada uno haciendo de su tarea. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes los va a motivar y a sus donantes, a sus empresas aliadas, a esas autoridades? Es su propósito. ¿Y cuál va a ser el propósito? Lo que ustedes decidan que es. Nadie les puede venir a decir cómo es, ustedes lo tienen que descubrir. En Ronda, nuestro propósito es la transformación. ¿Y qué transformamos? Primeramente los miedos y barreras de ese gerente de recursos humanos cuando contrata a personas con discapacidad, cuando contrata a personas migrantes, cuando contrata a cuidadoras, por ejemplo, o esa cuidadora que tiene miedo de crear una red de apoyo, de lograr salir de su casa y de poder tener un empleo,
o esa persona con discapacidad que toda la vida le dijeron que no iba a poder y que hoy día quiere desempeñarse como emprendedor, crear una organización. Son miedos y barreras que todos y todas tenemos. Yo también los tengo, cada uno los tiene. Y ese es nuestro trabajo, cómo los podemos incentivar, romper, pero también ¿para qué? Para crear confianza y empatía, para poder crear una confianza con sus participantes, con sus redes, con sus vecinos, vecinas, y poder crear una sociedad que valore la diversidad. ¿Quién las va a ayudar a esto? ¿Quién podría orientarlas? Fundación Mapocho. Es la organización que nosotros y nosotras recurrimos cuando estábamos en esta conversación y quienes fueron que nos ayudaron a encontrar el propósito, pero también a crear un relato de alto impacto. Es necesario que cada uno de ustedes que está aquí pueda desarrollar un relato, un pitch elevator. ¿Qué significa eso? Un discurso del ascensor. Es un discurso de 2 a 3 minutos que ustedes entran a un ascensor, por ejemplo, y se encuentran con el empresario que más necesitan que los ayude o la autoridad más importante para el quehacer de su actividad como organización. ¿Cómo van a vender su fundación? ¿Cómo lo van a resolver? Eso es lo que hace un buen relato. Yo soy de profesión ingeniera comercial y todo lo que les estoy diciendo es lo que hemos puesto en la mesa. Y lo que me he dado cuenta en estos 10 años de vida como Ronda, que carecen muchas organizaciones que tienen la expertise técnica, por ejemplo, gente que quiere sanar el hambre en África, pero no tiene idea de administración de organización, no tiene idea de contabilidad, de marketing, y su organización muere a los meses. Y eso es lo que nos trajo hoy día con ustedes, que queremos que ustedes vivan abundantes, generando recursos, pudiendo pagarse sueldos, porque sabemos que destinan todo su día muchas veces sin una remuneración, y esto debiese ser un trabajo que les remunere, que les permita crecer en lo profesional, como también en cada una de esas cosas ricas que trae este trabajo con sentido. Entonces, Fundación Mapocho, que les vamos a dejar su contacto, ayuda a crear relatos de alto impacto. Ellos se basan en este relato que hizo Martin Luther King, que es un relato de alto impacto donde él llamaba a todas las personas afrodescendientes a sumarse a una causa. Aquí, de la misma manera, cada uno de nosotros y nosotras necesitamos crear discursos de alto impacto para que motiven a nuestro público objetivo a que se sume a nuestras campañas, a que se sume a algo nuevo, a algo potente, a algo diferente. Y eso es lo que cada uno tiene que hacer. Háganme con los deditos cómo vamos hasta ahí. A ver, háganme así, pónganme en el chat si van bien, porque los primeros 2 puntos, ya vamos a ir a lo más relevante, cómo se financian. Pero lo más relevante es que comprendan la necesidad de crear un propósito y cómo van a crear un relato que venda ese propósito. Cómo van a crear un relato que lo pueda decir desde el directorio hasta la persona voluntaria, que sepan quién es su organización, qué hace su organización. Todos estos datos se los vamos a ir dando, pero les voy a dejar después en la charla, en esta reunión, una presentación con algunos links de relatos de alto impacto, formatos de charla TED. A mí me entrenaron para hacer charlas de 7 minutos. Soy pésima resumiendo, pero a mí me entrenaron. Yo fui a un entrenamiento de media training con mujeres referentes de distintos temas que me entrenaron a dar cuñas en prensa, en radio, porque es sumamente importante cómo su mensaje llega. Y lo que necesitamos es que ustedes se vuelvan agentes de cambio. Yo me comprometo como directora de Desarrollo e Incidencia, sé que María José Madariaga, nuestra directora ejecutiva, va a estar de acuerdo, a que vamos a seguir trabajando durante el 2025 con ustedes, buscando expertos que los ayuden a crear un relato, a que los ayuden con mentorías de media training, de cómo se entrenan para que su mensaje llegue mejor. Eso nadie nos enseñó a hacer eso, pero es sumamente necesario cuando tenemos mucha gente que quiere recursos, cuando tenemos mucha gente que está vendiendo un servicio, un producto. ¿Cómo nos diferenciamos? Y ahora nos vamos al punto 3. Y este punto, yo sé que es el talón de Aquiles de muchas de las personas que estamos acá, el financiamiento. Y aquí yo les voy a hablar de cuál fue nuestra experiencia, cuál ha sido, cuál sigue siendo. Y les voy a contar cómo son las formas de financiarse y cómo le podemos dar la vuelta. Lo primero que les quiero contar, que ronda los primeros 6 años de vida, entre 7 y 8 años de vida, nunca postulamos a un fondo público, porque yo diría 7 años, 6, 7 años. Postulábamos muy poco porque yo no tenía personas a cargo
que tuvieran las competencias para hacerlo. Lo primero que yo creé en Ronda fue un modelo de negocios. Cómo creábamos productos y servicios que nos permitieran mantener la operación de la fundación y que no nos hiciera depender de un organismo externo. Ronda no tiene mecenas, no tiene una familia filantrópica, no tiene una Teletón una vez al año, no. Lo que hemos hecho es primeramente un sistema de venta de modelo de negocio. ¿Y qué es el sistema de modelo de negocio? En nuestro caso, nosotros lo que entendimos hace 10 años atrás, cuando nadie hablaba de transformación cultural, organizacional, era como yo venía del retail, que me era más fácil relacionarme con empresas y hacerles ver la necesidad de cambio cultural. ¿Para qué? Para que mejoraran sus procesos, procedimientos, pero a la vez abrieran espacios para incluir personas migrantes, personas mayores, personas con discapacidad, etc. Y eso se transformó en un modelo que en ese momento lo llamamos responsabilidad social inclusiva. Y así fue como empezamos a generar paquetes de servicios, de productos que permitieron financiar la operación de la fundación. Sabemos que esto es algo que no muchas organizaciones saben porque no lo conocen, no lo entienden, no tienen la práctica en esto. De hecho, un estudio de la comunidad de organizaciones solidarias, ahí le vamos a pedir que apaguen los audios. No te quedas ahí. Sí. Sí, corre Vale, para acá. puede apagar. Y este proceso que hicimos fue crear productos y servicios que para nosotros no fueran fáciles. Entonces ahí viene la pregunta que ustedes tienen que empezar a hacerse. Ustedes son personas que lideran sus organizaciones. Seguramente tienen alguna expertise o tienen voluntarios que tienen alguna expertise. Voy a inventar. Podría ser que nosotros como organización, voy a inventar, hay un grupo de personas cuidadoras que les encanta tejer y que han armado una agrupación que todavía no se ha consolidado, que está partiendo, nadie se paga sueldos, pero se juntan una vez a la semana a tejer. Ahí tenemos un producto. Podríamos crear una línea de venta de productos que sean tejidos por cuidadoras y que eso lo podamos vender en ferias, bazares con la municipalidad o para actividades de empresas como recuerdos, como souvenir, como regalos corporativos. Esto es algo que debiese hacerse para financiar un mínimo de la operación. Hay muchos tipos de productos y servicios que se puede vender. Por ejemplo, me tocó asesorar a una organización que era de kinesiólogas. Y lo que conversamos, que para financiar su operación, que ellas querían poder aportar a un cambio cultural de la medicina, del bienestar, podrían quizás vender pausas laborales activas cuando van a las empresas y los hacen bailar 10 minutos, mover el cuerpo para tener un mejor bienestar, podrían vender este servicio y que por cada empresa que les compre este servicio, un porcentaje está ayudando para que hagamos pausas activas con la comunidad, o clases de Zumba para cuidadora, o con personas con discapacidad. O sea, es una forma súper real de darle la vuelta a mi venta de servicio. ¿Cómo le doy la vuelta a mi venta de servicio? ¿Cómo yo me mantengo? Es súper importante también que sepan que una fundación para postular a un fondo público o para recibir donaciones requiere por lo general al menos un año de trabajo como organización. O sea, desde que el Servicio de Impuestos Internos les da su RUT, un año de operación y demostrar lo que ustedes han hecho. Por lo tanto, no es tan fácil llegar y conseguir fondos públicos. Y eso significa que van a tener que sobrevivir de otra manera. Entonces es súper importante perderle el miedo a crear productos, servicios, porque finalmente lo que queremos es que ustedes puedan salir de una escasez que al final hace que en algún momento determinado ustedes tengan que renunciar, porque no va a ser compatible el no poder pagar sus cuentas, el no poder tener acceso a salud, a medicamentos, a alimentos, por estar dedicado a la causa. Hay una charla que les vamos a hacer llegar que es de Dan Palota. Esta charla me la mostró un abogado cuando Ronda llevaba un año y medio sin recibir ni un peso. Los que fundamos Ronda sacamos plata, pusimos un monto cada uno que nos alcanzó para un año, pero todo el resto salía de mi línea de crédito y yo disponía sin pagarme sueldo. Estábamos a punto de morir cuando un abogado experto en fundaciones me dijo: Jo, tienes que ver esta charla. Y esa misma charla se las vamos a hacer llegar, no la vamos a ver acá porque son 15 minutos, pero es de Dan Palota
un estadounidense experto en marketing, experto en sociedad civil, y que él explica por qué cuesta tanto entender que es necesario que la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, juntas de vecinos, etcétera, etcétera, pueda generar ingresos, ganar buenos sueldos. ¿Por qué una persona que vende armas se hace millonario, pero la persona que está buscando salvar el hambre en África es pobre? No es coherente, entendiendo que para que una fundación crezca necesitamos a los mejores, a las mejores, y eso significa que tengamos buenos sueldos competitivos, que podamos pagar bonos como fundación, que tengamos aguinaldos, tantas cosas que gracias a Dios hemos logrado en estos años como Ronda. Hemos tenido periodos muy difíciles, como fue la pandemia, que tuvimos que desvincular gente, bajar sueldo. Fue horrible, lloraba todos los días de cómo manteníamos vivo el propósito y sobre todo al equipo. Pero hay otros momentos que nos hemos dado cuenta que una buena gestión y administración permite poder hacer crecer profesionalmente a las personas. Y como les digo, en nuestro equipo hay personas con discapacidad, hay personas cuidadoras, hemos podido dar empleo a personas mayores, personas de pueblo originario, los mismos grupos que hemos buscado hacer visibles. Entonces, es súper importante perderle el miedo al generar recursos, porque finalmente tienen que ver a su organización también como una empresa para que realmente sea operativa, eficiente, efectiva y por ende tenga un mayor impacto, mayores participantes, mayores generación de impacto a través de lo que ustedes quieren y desean crear. Pero la otra vía son los fondos públicos y para este punto en particular hay ciertos requisitos, tener cierta antigüedad, poder armar bien un fondo, poder tener claridad de los presupuestos, y están las donaciones. Las donaciones no lo voy a hablar yo, lo va a hablar Basilio, nuestro jefe jurídico, que preparó una presentación para ahora para explicárselos bien, pero sí les quiero decir que ustedes van a tener aliados, organizaciones que gratuitamente apoyan a estos temas. Y para eso vamos a dejarles también los contactos de organizaciones que van a estar disponibles para ustedes, que las vamos a conectar. ¿Quién nos ayudó, por ejemplo, a armar el primer balance contable, armar el primer presupuesto? Fue Fundación MAS. ¿Quiénes son Fundación MAS? Son personas mayores que se jubilan y que quieren retribuir a la sociedad tiempo gratuito de asesoría. Por ejemplo, a nosotros nos tocó un contador general auditor que había sido de una empresa topísima y que renunció porque jubiló y ahora pasó a ser mi voluntario. Él me apoyaba gratuitamente a través de Fundación MAS a armar mi balance, a armar mi presupuesto, pero también hay expertos en marketing, en negocios, hay expertos tributarios, legales y tantos otros. Así que la primera fundación que anoten ahí y que las vamos a conectar con su directora ejecutiva es Fundación MAS, que prestan apoyo gratuito para fundaciones, pero también emprendedores sociales. El segundo contacto que les queremos dejar y que nos encanta también porque ha sido un tremendo, tremendo soporte, no se imaginan, es Fundación Pro Bono. Fundación Pro Bono es una organización de abogados que lo que hacen ellos es que tu caso lo derivan a abogados buffet muy prestigiosos que destinan horas gratuitas al mes para apoyar gratuitamente a la sociedad civil. Fundaciones, y nosotros hemos creado también una alianza con ellos que nos ayuden en ciertos casos de personas con discapacidad o cuidadoras. ¿Qué los van a ayudar a hacer ellos? Ver sus estatutos, poder armarse si no se han armado, entender de las donaciones, si tienen temas legales, laborales que no saben cómo administrarlos. Van a quedar en contacto con Eva, que es su directora encargada de alianzas, y ahí les vamos a especificar qué cosas pedir o cómo pedirlo, y ellos levantan su caso, y su caso lo mandan a muchos bufetes de abogados muy prestigiosos que tendría que volver a nacer de nuevo para poder pagarlos, y ellos asesoran gratuitamente, toman el caso hasta el término. ¿Cómo será? Lo bacanes que son, que nos han ayudado incluso a defender políticas públicas que hoy día son ley, como por ejemplo la ley de inclusión laboral 21.015. Pero así también nos han ayudado incluso fuera de Chile. Nos han acompañado a crear Ronda Perú, que lo inauguramos el 2023. Así que Pro Bono va a quedar el contacto para que ustedes lo tengan. Y por último, tenemos también, a ver, ahí que me ayude Basilio,
Antes de ser comunidad, hay otra fundación que no aparece ahí, pero que se las vamos a mandar, que se llama Fundación Trascender. Son puros voluntarios, voluntarias de distintas edades, de distintas profesiones, que los pueden ayudar hasta armar una web, armar una página para que donen, hasta ayudarlos en un plan de negocio, de marketing, un software, lo que sea. También todo esto que les dije es gratuito, ellas nacieron para ayudarnos y por eso consideramos tan importante tener esta reunión en el marco de este mes conmemorativo para que ustedes tengan todos estos accesos gratuitamente. Y por último, antes de darle el pase a nuestro querido jefe jurídico, ser comunidad. Lo primero que logró mover la aguja de Ronda fue ser comunidad. Y ahí les queremos dejar el contacto de Fundación de Comunidad, Organizaciones Solidarias, que somos parte de la comunidad. Uno adhiere con una membresía, hay que tener tiene restricciones de cuánto tiempo tienes de vida, pero, por ejemplo, tienen convenios con Unión Europea que nos han financiado solo organizaciones de la comunidad. Por ejemplo, cuando fue el tiempo de pandemia, me dieron cientos de cajas de alimentos que las pudimos llevar a las tomas, campamentos de la quinta región donde hemos estado trabajando con personas. Como también ahora cuando fue el tiempo del mega incendio que hemos estado acá en el territorio, recibimos más de 1.400 cajas de alimentos a través de Movidos por Chile, que también es una iniciativa de la comunidad. Cuando Ronda puso un pie en su primera oficina, que fue un cowork colaborativo llamado Colunga, fue el momento que Ronda comenzó a generar recursos, comenzó a todo moverse y que ha sido la antesala a quienes somos hoy. Así que, dicho eso, y entendiendo que ahora viene lo más poderoso, porque ahora lo que viene es el qué y cómo vamos a colaborar desde nosotros como fundación, pero sobre todo comprendiendo, si me ayudas adelantando una, Basilio, please, pero sobre todo comprendiendo que, como dice Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Queremos hoy día, en este tiempo, que Basilio Belmar, jefe jurídico de nuestra fundación, pueda explicarle las distintas formas de que ustedes reciban donaciones de organismos privados, privados públicos, pero sobre todo que comprendan cuáles son los requisitos y saben que algo demasiado importante, la ley 21.015 tuvo una reforma donde como fundación dimos la vida, fuimos la única organización que estuvimos al pie del cañón en cada sesión hasta el último para asegurarnos, conseguir que se diversificaran las donaciones, que no solamente en el marco de la ley las medidas subsidiarias llegaran a una fundación, sino que se diversificara la oferta, pero también asegurar que fuera con organizaciones de regiones, que tuvieran domicilio en regiones. Y esa es una tremenda noticia y va a tener una tremenda responsabilidad de cómo las acompañamos a ustedes, las que están en regiones, incluso las que están en la región metropolitana, a que se consoliden como organización, que puedan postular sus proyectos al Consejo de Donaciones Sociales y que puedan ser parte de esta medida, que también necesitan ustedes ser beneficiadas. ¿Para qué? Para que más personas con discapacidad de sus comunidades puedan ser incluidas sociolaboralmente. Así que, visto todo esto, quiero que antes de pasar a Basilio me pongan un dedito si van bien, vayan anotando sus preguntas en el chat si tienen dudas o preguntas, y decirles que nuevamente todo lo que estamos haciendo aquí tiene el interés de democratizar la información y que todos estos datos, contactos, no solo sean para algunos o algunas, sino que ustedes también tengan la posibilidad con su organización de poder crecer, crear empleo, dar empleo. Yo nunca hubiera pensado hace 10 años atrás, con todo lo que hemos vivido, que seríamos más de 100 personas con Ronda. 180 estimamos que vamos a hacer en los próximos meses. Eso nunca hubiese pasado si alguien no me hubiera dado un contacto, si yo no hubiera conocido a tal persona, si yo no hubiera conocido a tal organización. Y eso es lo que queremos lograr junto a ustedes, que que todas las organizaciones que estamos aquí, más de 50 organizaciones que estamos aquí, podamos tendernos manos, tender puentes y demostrar que Chile es un país que colabora. No solo que dona y que es caritativo o solidario, sino que colabora, que está dispuesto a bajar las barreras, a ser confiados, a entregar ese know-how, esa experiencia que hemos adquirido en el tiempo, porque va a ser la única forma que logremos sacar adelante a las más de 3 millones de personas con discapacidad de nuestro país, a las cientos y miles de cuidadoras y cuidadores a lo largo de todo Chile, y en especial superar la pobreza multidimensional que afecta tanto a nuestro territorio. Así que
Dicho eso, los dejo con el mejor, con Basilio Belmar, y vuelvo para el cierre y algunos comentarios para cerrar. Ahí sí. ¿Se escucha, cierto? Que alguien levante un dedito o Sí, me se diga si se escucha, se escucha. escucha, Ya, se Se súper. escucha. escucha bien. Ya. Sí, se escucha Bueno, bien. ahora vamos a hacer un pequeño panorama respecto de las leyes de donaciones que son más útiles para organizaciones sin fines de lucro, pensando en que en Chile existen por lo menos más de 30 leyes de donaciones para distintos temas culturales, deportivos, etcétera. Pero nos vamos a enfocar en las que son de uso más general para organizaciones sin fines de lucro. Primero hay que entender qué es una donación. Según lo que establece el Código Civil, entendemos que el acto en que una persona transfiere de forma gratuita e irrevocable parte de sus bienes a otra persona que lo acepta. Lo principal de esto es que hay dos partes. Un donante, que es quien transfiere, después vamos a ver que, bueno, también creo que se mencionaba antes, que esta donación no necesariamente tiene que ser en dinero, también puede ser en especies, tienen distintos requisitos, etcétera. Y el donatario es quien recibe, en este caso las organizaciones. Y lo más importante es que esta transferencia tiene que ser gratuita, no puede haber una contraprestación de ningún tipo de vuelta. Distinto es, obviamente, si es que, por ejemplo, para Navidad ustedes le envían una tarjeta a las empresas que tienen, eh, en el fondo, que le donaron a ustedes y que son parte de la ayuda a sus organizaciones, pero el punto va a que si, por ejemplo, una empresa les dona, ustedes no pueden entregarles un servicio a cambio de esa donación, porque si no, no sería una donación, sino que sería la contratación de un servicio. ¿Por qué es importante aquello? Porque la donación implica necesariamente que, y lo vamos a ver, pero muy en general, casi siempre implica beneficios tributarios para las empresas. ¿Qué quiere decir aquello? Que rebajan impuestos, muy en simple. Eh, entonces, en ese sentido, como existe este beneficio, se entiende que tiene que ser algo a título gratuito porque si no estarían recibiendo un doble beneficio a las empresas, que sería el servicio que ustedes le prestarían eventualmente y el Basilio, beneficio perdón, tributario. Basilio, perdón que te interrumpa, es que tengo aquí Camila Musante, nuestra diputada favorita, que les quieren saludar. Ah, No te va a ver, pero ahí está en la cámara. Hay 50 organizaciones de personas con discapacidad para que los saluden. Oye, están en un seminario. Hola, saludarlos a todos y a todas. Por acá la diputada Camila Musante, trabajando siempre en conjunto con Ronda. No los puedo ver y escuchar, pero No lo puede ver, un pero ahí abrazo están todos grande de y muchas regiones y lugares de Chile, personas que trabajan por la discapacidad y los cuidados. un abrazo grande a seguir trabajando por la discapacidad y los cuidados. Y ahí. ya. Bueno, después de ese, bueno, esos son los beneficios de estar en el Congreso. Que de repente podemos encontrarnos con parlamentarias y parlamentarios precisamente que ayudan muchas veces a las organizaciones a realizar su labor. Primero vamos a partir por la ley 19.885 de donaciones sociales. ¿Cuáles son las principales características? Que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el que gestiona esta ley de donaciones sociales y que otorga beneficios tributarios a empresas o personas naturales que donan dinero para financiar proyectos dirigidos a personas en situación de pobreza y o discapacidad. Así lo establece la ley, así como también la prevención y rehabilitación de alcohol y o drogas. Lo importante respecto a organizaciones es que deben estar inscritas en el registro de donatarios y además sus iniciativas en el banco de proyectos que establece el Ministerio de Desarrollo Social. El beneficio tributario, en este caso para las empresas, puede llegar hasta un 60%, lo que implica que ellos solo, dependiendo del monto de la donación, obviamente, pueden llegar a pagar, por así decirlo, solamente un 40% de la donación y el resto del 60% lo coloca el Estado. Ahora bien, según las bases de postulación al proyecto y programas para donación directa que están linkeados ahí mismo, por eso está destacado, tienen el enlace directo a las bases y a donde está la ley de donaciones.
¿Quiénes pueden postular estos proyectos? Corporaciones y fundaciones con inscripción vigente en el registro de donatarios y establecimientos educacionales que tengan proyectos destinados a rehabilitación de alcohol y drogas. Esa parte de rehabilitación de alcohol y drogas va necesariamente a establecimientos educacionales. ¿Cómo se postula a esta ley? Bueno, más bien, más que la organización postule, lo que se postulan son los proyectos por los cuales uno va a buscar financiamiento a través de las donaciones. Y estos proyectos tienen que tener como beneficiarios, por un lado, a personas de escasos recursos y o en situación de discapacidad, eh, también personas de escasos recursos en riesgo y o afectas a una adicción de alcohol y o drogas, y también, en el caso de colegios, apoderados y estudiantes de establecimiento educacional en riesgo o afecto a alguna adicción. El proyecto que ustedes creen se tiene que registrar en este banco de proyectos que es de acceso público para las distintas empresas, una plataforma de la cual dispone el Ministerio de Desarrollo Social, en la cual las empresas pueden revisar todos los proyectos y si les atrae el proyecto, donar precisamente para su ejecución. Y una vez que este proyecto que ustedes ya postularon, ya está en marcha, está en el banco, se aprueba, la empresa dona, ustedes deben emitir un certificado de donación. ¿Por qué deben emitir ese certificado de donación? Porque el certificado es lo que le permite a la empresa acreditar, por un lado, que ellos ese dinero lo ocuparon en donarle al proyecto y además para poder acreditar ante el Servicio de Impuestos Internos que donaron y por ende que se les rebajen los impuestos correspondientes. Para realizar la postulación se tienen que llenar una serie de formularios que se encuentran en la misma página web y entregar aquellos documentos que se solicitan ahí. Está linkeado, es un poco extenso igual el decreto del Banco de Proyectos, por eso lo tratamos de resumir lo más posible, pero ahí está detallado cuáles son los tipos de proyectos que se los comentaba, pero también qué documentos necesitan. Los mismos formularios están todos publicados en la página del Ministerio de Desarrollo Social y lo más importante es que no tienen que necesariamente ir a Santiago a dejar los documentos en físico al ministerio, pueden enviarlos por correo electrónico a una dirección que se establece en la misma página donde pueden adjuntar toda la documentación y con ello estar aprobados sus proyectos. Luego tenemos en la ley de rentas municipales otra forma de efectuar donaciones. Ahí está también linkeado el decreto ley 3063 de rentas municipales, que en su artículo 46 establece que respecto de contribuyentes, o sea, empresas, por ejemplo, que efectúen donaciones entre otros establecimientos o instituciones sin fines de lucro, como las organizaciones, fundaciones o corporaciones, cuyo objeto en este caso sea la investigación y difusión de artes y las ciencias, o bien realicen programas de acción social en beneficio exclusivo de sectores de mayor necesidad, están esas dos posibilidades, con personalidad jurídica, de acuerdo al Código Civil, pueden rebajar como gasto las sumas pagadas en la donación. ¿Cuáles son lo más importante de esto? Y que deben tomar en consideración que como organización tienen que estar sí o sí constituidas y tener personalidad jurídica, o sea, un RUT distinto al RUT de ustedes, sino que un RUT como persona jurídica y que estén constituidas por lo menos como señala el Código Civil, que es justo esa parte de persona jurídica. No es muy complejo. El hecho de estar constituidas se realiza a través de una escritura pública, eso después se inscribe y quedan constituidas como personas jurídicas. La organización además siempre, esto es prácticamente respecto de todas las leyes de donación, esa es la forma en que las empresas pueden dar que donaron y acceder a los beneficios tributarios. Lo importante respecto de esta posibilidad de donación es que los ingresos que ustedes obtengan a través de este artículo 46 de la Ley de Rentas Municipales solo se puede destinar esos recursos a solventar sus gastos o efectuar ampliaciones, mejoras de sus instalaciones. Por ejemplo, si recién van a arrendar una oficina,
mesa, silla, etcétera, y parla, las donaciones que reciban a través de este decreto ley pueden destinarlo a aquello. Y algo importante es que no se requiere el trámite de insinuación y las donaciones están exentas de impuestos. ¿A qué se refiere esto del trámite de insinuación? Normalmente cuando una persona o entidad va a donar a alguien sin que se acoja a alguna de estas leyes de las que le estamos comentando, se requiere un trámite judicial. Para ello necesitan abogado y hacer una solicitud al tribunal y avisarle de cierta forma para que se autorice por el juez la donación. Todos esos trámites ya no son necesarios en estos casos de las leyes que le estamos comentando, porque precisamente los beneficios de esto es, por un lado, que estén exentos de pagar impuestos a las donaciones y por otro lado, también de evitarse ese trámite judicial. Luego tenemos la llamada Ley 21.440 de donaciones de beneficio público, que en el fondo esta ley lo que hizo fue, después del artículo 46 de la Ley de Rentas Municipales, fue establecer una nueva normativa más actualizada y en cierta forma un poco más moderna respecto a las donaciones. ¿Cuáles son los requisitos de las instituciones? Bueno, en este caso tienen que ser fundaciones, corporaciones, iglesias, cuerpos de bomberos y que promuevan algunos de los fines contemplados en la ley, que eso se encuentra en la letra B del artículo 46A del decreto sobre rentas municipales. El mismo decreto que ya está linkeado antes es donde aparece aquello. Y ahí se señala cuáles son los fines respecto de estas fundaciones, que generalmente suelen ser respecto de proyectos de personas con discapacidad, ayuda a personas de escasos recursos, lo mismo que se hablaba antes también de proyectos que tengan que ver con rehabilitación, el hecho de tener, por ejemplo, residencias, etcétera. Todo lo que tiene que ver generalmente con el actuar de las fundaciones, corporaciones, está contemplado en la ley. Y lo otro importante es que sean de beneficio público, o sea, se entiende que este quehacer de la institución, de la organización, tiene que ser algo que ayude a la comunidad y a la sociedad. ¿Cómo pueden ser las donaciones en este caso? En dinero o especie, en caso de que si son incorporables estas especies solo son aquellas que son objeto de registro por ley. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con una especie incorporal? Que una empresa les ceda, por ejemplo, el usufructo, es decir, el uso, por ejemplo, de algún lugar para ustedes tener sus oficinas. Esa sería una donación en especie incorporal. El que ustedes puedan utilizar ese lugar. El destino de estas donaciones tiene que ser a gastos operacionales, infraestructura y proyectos relacionados con los fines registrados. Es un poco más amplio que el artículo 46 solito, sin la letra, porque se refiere a que también pueden utilizarlo en sus proyectos, no solamente a temas de infraestructura. Y por otro lado, en cuanto a temas de fiscalización, sí es importante que las donaciones en especie, si es que por ejemplo les donan, estoy inventando, un terreno, por ejemplo, para que ustedes puedan construir ahí un refugio de mascotas, pensando en una fundación que vea temas animalistas. Se requiere que esa donación se rija por las normas de tasación. Entonces, como todas estas donaciones ingresan a su patrimonio, tiene que tener cierta evaluación que eso se realiza con una tasación, que generalmente suele ser por lo menos la tasación fiscal del Servicio de Impuestos Internos para que se pueda evaluar cuál es el monto de esa donación. ¿Cuál es el procedimiento de esta ley? Bueno, primero tienen que registrarse, tienen que crear un usuario y una solicitud de inscripción en este registro público de donatarios a cargo de una Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda. Aquí cambiamos de ministerio respecto de la 21.440, sino que
pasamos de Desarrollo Social a Ministerio de Hacienda y ellos tienen 20 días para poder aprobar o realizar alguna observación a este registro. Hay un portal de donaciones donde se cuenta con la nómina de quienes pueden ser donatarios, sus directores, toda la información respecto de su organización queda en este portal y el respaldo que ustedes van a entregar es el certificado 73, que es aquel que se entrega a través del Servicio de Impuesto Interno. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen respecto de esta ley de donaciones? En este caso, que se puede deducir por la empresa el 100% de la donación como gasto, hasta obviamente topes que se definen por la normativa. El exceso que se entregue de donación por sobre los topes no se los van a rechazar y obviamente, al igual que lo anterior, existe esta exención, o sea, no se paga el impuesto a donaciones y también se ahorra en el trámite de la insinuación. Y también tiene un componente respecto de donaciones internacionales que también no aplica el impuesto a donaciones, no hay aranceles, ni tampoco pagan IVA, o sea, también pueden recibir donaciones desde el extranjero y no van a tener que pagar ningún tipo de arancel. Eso por el lado de lo que tiene que ver con la ley de rentas municipales. Ahora, pensando directamente en todo lo que tiene que ver con inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, tenemos la ley 21.015, que establece ciertas obligaciones para las empresas. ¿Quiénes deben donar en el caso de la ley 21.015? Las empresas con más de 100 trabajadores siempre tienen que cumplir con la ley de inclusión laboral. La ley de inclusión laboral lo que hace es incentivar, y ese es su principal objetivo, obviamente, que se contrate directamente a personas con discapacidad o, fruto de la última reforma, también a personas asignatarias de una pensión de invalidez. Sin embargo, aquellas empresas que por razones fundadas, no puede ser cualquier razón, no puedan cumplir con la cuota que establece la ley, que hasta el momento es de un 1%, se establecen ciertas medidas subsidiarias que antes se llamaban medidas alternativas. ¿Cuáles son las medidas subsidiarias? Se puede celebrar y ejecutar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad y o asignatarias de pensión de invalidez, las que deben prestarle servicios de manera efectiva a la empresa principal. O sea, subcontratar a una empresa que cumpla con la contratación de personas con discapacidad. O también la otra opción es efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas, asociaciones, corporaciones o fundaciones que estén creadas en base a la ley 19.885. Les comenté recién que había una última reforma, que es la reforma de la ley 21.690, que se dictó en agosto de este año, que podemos hablar ya de una reforma al sistema de inclusión laboral, porque normalmente hablamos de la ley 21.015, pero en realidad todas las normas se encuentran ahora en el Código del Trabajo. Un segundo, por favor. Ahí sí. En agosto de 2024, como les decía, se publicó esta reforma estableciendo que las donaciones, además, deben efectuarse a proyectos, programas, asociaciones, corporaciones, fundaciones que comprendan la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación e inserción laboral de personas con discapacidad y o asignatarias de pensión de invalidez. Antes, con la ley 21.015, antes de la reforma, solamente se refería a personas con discapacidad. Con esta reforma se agregó también la contratación de personas asignatarias de pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona, por ejemplo, por un accidente laboral, sea asignataria de pensión de invalidez, no necesariamente significa que va a dejar de trabajar, porque dependiendo del porcentaje que determine el COMPIN, eventualmente igual puede realizar, y es lo ideal, que siga pudiendo desarrollarse laboralmente. Y la idea es fomentar también su contratación, porque ocurría muchas veces que respecto de personas que también eran asignatarias de pensión de invalidez, había baja contratación. Otra novedad muy importante de esta reforma es que se establece la diversificación de donaciones
porque prohíbe destinar más del 50% de los recursos de la donación a una sola organización. Por ende, por lo menos cada empresa va a tener que donar a dos organizaciones. Y otra cosa importante es que se descentralizan las donaciones porque se prohíbe además de destinar más del 50% de los recursos a proyectos o programas que se ejecuten solo en la región metropolitana. Por ende, ahora las donaciones de la ley 21.015 o del sistema de inclusión laboral tienen que llegar necesariamente a organizaciones de regiones que trabajen precisamente con proyectos o programas relacionados con capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleo y contratación de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez, que es algo súper importante que se estableció con esta reforma, porque muchas veces las donaciones por esta ley, y que además muchas empresas cumplen porque muchas veces no alcanzan a cumplir con la cuota que establece la ley, entonces realizan las donaciones y ahora esas donaciones se van a democratizar también hacia la región y no van a quedar solamente en la región metropolitana. ¿A qué instituciones se les puede donar a través de esta ley? Bueno, igual que prácticamente todas las anteriores, tienen que estar constituidas y tener personalidad jurídica. Sí o sí deben ser organizaciones que estén formalizadas, a eso nos referimos con que tengan personalidad jurídica. Deben proveer estas instituciones además servicio a personas con discapacidad y tienen que estar incluidas en el registro de organizaciones donatarias, haber sido calificadas como de interés social por el Consejo de Donaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y además, obviamente, contar con proyectos o programas enfocados a la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleo, contratación o inserción laboral. En el fondo, acá también la idea es que las donaciones que se realicen a instituciones, que estas mismas instituciones trabajen en temas que impliquen la inserción, finalmente, la inserción laboral de personas con discapacidad o personas asignatarias de pensión de invalidez. ¿Cuál es el procedimiento para acogerse a esta ley? Bueno, las donaciones se realizan en el mes de enero de cada año. Es un ejercicio que se realiza todos los años desde que tenemos esta ley. Se realiza a través de la Dirección del Trabajo. Las empresas tienen que dar cuenta de sus donaciones a la Dirección del Trabajo y, a diferencia de la ley 21.440, no se otorga ningún crédito o beneficio tributario porque es una obligación de las empresas con más de 100 trabajadores el contratar personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez o realizar alguna de las medidas alternativas, ya sea la subcontratación o la donación. Por ende, no existe ningún beneficio tributario porque es el cumplimiento subsidiario de una obligación que debió haber sido la contratación. En el caso del no cumplimiento de la contratación o la medida subsidiaria, obviamente se establecen sanciones. Hay multas que ahora con la reforma se aumentaron, son más altas. Y otro punto importante, sobre todo para las organizaciones, es que tienen que informar al Servicio de Impuestos Internos sobre la donación recibida y además emitir un certificado de donación, que en este caso es el certificado 60, que también está linkeado ahí, y que permite demostrar el cumplimiento de obligación ante la Dirección del Trabajo por parte de la empresa. Es uno de los certificados que ellos tienen que adjuntar cada vez que realizan este ejercicio en el mes de enero. Y eso tenemos respecto a donaciones. Ahí tenemos nuestro contacto, nuestras redes sociales, @rondachile, y nuestro correo electrónico, hola@rondachile.cl. Oye, démosle un tremendo aplauso a Basilio, denle ahí con sus manitos. Muchas gracias, Basilio, por la exposición. En virtud del tiempo, sabemos que queremos hablar muchas más cosas, sabemos que ustedes seguramente tienen preguntas y dudas, pero esto no va a quedar aquí. Este es el inicio de una serie de nuevas juntas que vamos a crear para acompañarnos en este viaje a hacer una fundación, una agrupación, una organización territorial. Queremos que crezcan, que este 2025 sea un año de crecimiento para que sus cuidadores, cuidadoras, personas con discapacidad, toda esa gente que queremos que tenga un impacto de crecimiento también pueda suceder gracias a la gestión que sus organizaciones van a tener. Confiamos que cada día vamos a crecer en conjunto, que colaborando vamos a poder llegar más lejos
y nuestra ronda está comprometida a que eso pase. Muchas otras organizaciones nos odian en este momento por haber empujado que se descentralizara las donaciones para organizaciones de regiones. Pero no nos importa porque sabemos que es lo justo y sabemos que es necesario que las decisiones, las contrataciones, las capacitaciones también pasen en región y para eso estamos, para apoyarles a que esto suceda, a que crezcan y a que la causa crezca. Así que muchas gracias por estar. Felices cuando les mandemos el mail con esta presentación y los contactos, felices, recibimos sus dudas. Me comprometo personalmente a disponer tiempo de poder apoyarles en este proceso y que sigamos creciendo en conjunto. También les vamos a mandar la posibilidad de adherirse a la Red Nacional de Cuidados, que se sumen, estamos ahí generando incidencia en el Sistema Nacional de Cuidados y en la homologación de la Ley de Conciliación para el sector público, así que vamos a estar en contacto. Y para cerrar este tremendo momento que esperábamos hace varios días para conmemorar juntas como organizaciones el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, queremos pedirles que nos saquemos la foto de cierre, así que pongan todo su cuadradito ahí, yo no veo nada en mi celular, pero pónganlo ahí, la Vale o así le va a sacar una foto y que se las vamos a hacer llegar para que nos difundamos, que también las organizaciones de la sociedad civil podemos colaborar, democratizar la información, apoyarnos unas con otras, levantarnos los brazos porque sabemos que esto es cansador, es pesado, vamos contra la corriente, no se entiende, nos quita y nos roba también a veces alegrías personales, en tiempos en familia, pero sabemos que si lo hacemos bien y juntas vamos a llegar a algo que realmente soñamos para Chile. Así que pongan su mejor look de Zoom y a la cuenta de 3, ¿vale? Basilio, atentos, a la cuenta de Sí, 1, 2, 3. voy a sacar otra porque por la cantidad de personas son 2 pantallas. Así que denme un segundo, voy a sacar otra. Ahí, Así que listo. muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos felices, era uno de los eventos más importantes de este mes y quiero decirles que también lanzamos una campaña con unos spots de alto impacto en materia de discapacidad, así que también se los vamos a hacer llegar para que nos apoyen a difundir y me encantaría, Vale, como cierre, si lo tienes por ahí, que lo podamos proyectar y cerrar con el primer spot que lo lanzamos el martes pasado y logramos más de 100.000 visualizaciones y que este jueves vamos a lanzar el segundo video, se lo vamos a mandar para que ustedes lo descarguen, los visualicen y nos ayuden también a difundir este material que nos busca hacer visible lo que nadie ve, que las personas con discapacidad, las personas cuidadoras son más que su etiqueta. Así que vale si nos apoyas a compartir el video y con eso ya damos por término esta actividad. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a usted. Aquí viene el Muchas video, así que gracias, fue atención, un no se nos placer estar vayan. con ustedes. Miren. Chao, muchas gracias. Que estén bien. ¿Sientes pena? Mi vida no es tan diferente a la tuya, pero quizás solo viste mi discapacidad. ¿Te diste cuenta que tengo un trabajo? Tengo amigos y amigas. Escucho música como cualquiera. No soy especial. Si lo único que ves es mi silla, no me estás mirando a mí. Como a veces no miras más allá del barrio donde nació alguien, más allá de la mujer que es madre, más allá de la persona que es cuidadora. Soy mucho más que las etiquetas que nos imponen. Soy mucho más que mi discapacidad. Ahora sí, muchas gracias, chiquillos, chiquillas, les queremos, vamos a seguir juntos y juntas, les haremos llegar todo y gracias por este espacio y vamos que se puede, sigamos avanzando en conjunto. Que estén muy bien. Muchas gracias a todas. Chao, gracias. Muy bien.